Bienvenidos a otro espacio de LT39.tv, este espacio que ha tenido a distintos referentes de la política argentina dialogando con nosotros. En este caso, agradecemos la presencia del titular del ENOSA, el Ente Nacional de Obras de Saneamiento de la República Argentina, obras hídricas y de saneamiento. Allí está Enrique Cresto, los saludamos, Leo Carlini, Hilda Sosa aquí, desde LT39.tv. Bueno, Leo, Hilda, buenas tardes para ustedes, para todo el equipo. Y bueno, acá con este nuevo mecanismo y método de comunicación, tratando de poder informar y llegar, en este caso, a muchísimos entrerrianos, ¿no? Bien, Enrique, cuando subió recientemente, hace poco, a Lenosa, dijo que era un desafío para trabajar articuladamente con el presidente, para poder ayudar a la gente en el tema de obras públicas, en el tema del agua, en el tema de cloacas, fundamental para la vida de las personas. Pero, ¿con qué panorama se encontró cuando ingresó a Lenosa? Porque la verdad que fue ciertamente crítico cuando vio todo ese escenario. No, más que nada comentarles que allá por el mes de enero, cuando nos convoca el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero y muchos actores de la política nacional en el cual veníamos trabajando, me dijeron de que había una intención del presidente Alberto Fernández de armar un equipo en el gabinete de obra pública que esté integrado por intendentes, ¿no? Que sean ex-intendentes o intendentes en gestión, que conozcan la realidad actual de lo que son los municipios, de lo que están viviendo municipios del interior y más municipios como una ciudad de Concordia, que es capital alternativa, ¿no? Y entonces, cuando yo acepto el desafío, fue lo que me motivó, lo que me incentivó realmente. Bueno, primero el acompañamiento de todo el equipo de gestión en Concordia, ¿no? Un gran equipo de trabajo que somos los que llevamos adelante un proyecto local de estos últimos 4 años y que hay también una continuidad del mismo equipo. Por otro lado, el gobernador de la provincia también, que fue el que me mostró que era un lugar estratégico el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento. Y por supuesto el desafío del presidente Alberto Fernández de cuando vio lo que era la radiografía de la Argentina, encontrarse con un país que en verdad hace más de 20 años que en la Argentina hay más de 8 millones de argentinos que no tienen acceso al agua potable, más de 12 millones de argentinos que no tienen acceso a una red cloacal, más del 95% de los argentinos que viven en los barrios o en los asentamientos, lo que son los barrios del RENAVAP, del Registro Nacional de Barrios Populares, que hay casi 5.000 en Argentina, no tienen, más del 95% no tiene acceso al agua potable y a lo que es las cloacas. Y bueno, está comprobado también, y lo hablábamos con Daniel Arroyo en todo el proceso del año 2018-2019, que la pobreza estructural, uno de los pilares o de las bases de esa pobreza estructural es la falta de agua potable, la falta de saneamiento, y que los mismos niños que no tienen agua potable, que no tienen saneamiento, que no tienen cloacas, son los mismos, o generalmente son los mismos que después tienen problemas de desnutrición, problemas de acceder a la educación, de acceder a un trabajo formal. Entonces es un problema que hay que atacarlo de raíz y ese es el desafío del presidente Alberto Fernández y por el cual nos convocó a un organismo que, como decías vos, nos encontramos que solamente un organismo que tendría que tener un presupuesto y 2.000, 3.000 obras en ejecución en forma simultánea, tenía solamente 26 obras, de las cuales 20 estaban neutralizadas y paradas, obras de infraestructura, grandes obras, pero no había ninguna obra de expansión, ¿no? Es decir, no había obra de redes, de lo que tiene que ver llevarle al vecino, al ciudadano, la posibilidad de que tenga agua potable, la posibilidad de que tenga la conexión de cloacas, ¿no?
Enrique, sí, Sí, perdón. no, esta descripción que hacía Enrique, ¿no? Ujú. Yo creo que de alguna manera toma otra posición con la aparición de la pandemia, ¿no? Ha dejado al descubierto la pandemia realmente todo este problema de saneamiento hídrico de la República Argentina, ¿no? Esto lo expone de un modo mayor, entiendo. Por supuesto, en Brasil el problema que se ve en las favelas es que no tienen acceso al agua potable. En la Argentina también sabemos que por donde atacó fuertemente el COVID-19 es en los asentamientos, ¿no? Villa 31, Villa 1114, lo que es la Villa Azul, y bueno, y todo lo que tiene que ver con los lugares donde hay hacinamiento y que no hay condiciones mínimas dignas, que no tienen un núcleo húmedo de materiales, que no tienen acceso a la red de agua potable. Por eso nosotros lo primero que hicimos fue presentar un plan 2020-2021, pero a la vez estamos trabajando todo para tener en los próximos días un plan de desarrollo estratégico nacional de agua y saneamiento para llegar a los objetivos de desarrollo sustentable. La Argentina está suscrito a los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, conocidos como los ODS, en ese objetivo para el 2030 la Argentina tiene que tener un 100% de acceso al agua potable y un gran porcentaje, ¿no? Llegar lo más cerca del 90% de acceso a las cloacas, ¿no? A la conexión. Y a la vez hay que hacer un trabajo importante en el tratamiento de los líquidos cloacales, porque son los que contaminan también muchas veces el agua superficial, que es el agua más potable que tenemos, la que menos tratamiento hay que hacerle para llevarla a cada vecino. Y bueno, si no cuidamos nuestra fuente de agua superficial, también tenemos un problema. Así que bueno, hay un gran plan estratégico, es un organismo que tiene un gran desafío por delante. Estamos ahora con el programa Argentina Hace, trabajando en lo que tiene que ver llegar a toda la Argentina, y lo que tiene que ver en la provincia de Entre Ríos, lo que tiene que ver en la ciudad de Victoria, es decir, hay un plan directriz que estamos llevando adelante con el gobernador de la provincia y que llega a toda la ciudad de la provincia. Entre Ríos es una ciudad rodeada de ríos, es una provincia, perdón, rodeada de ríos, una provincia prácticamente insular y que tiene 14 veces más agua o más caudal de agua o más posibilidades que cualquier provincia del país, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar fuertemente para que en los próximos años y a no tan largo plazo tengamos un 100% de cobertura en la provincia de agua y que tengamos todas las plantas de tratamiento que se tengan que hacer para cuidar nuestros dos ríos principales, ¿no? Cristo, yo vuelvo a una palabra que usted mencionó recién y habló de pobreza estructural. Y esto es importante y es a tenerlo en cuenta. Justamente por estos días aquí en Victoria estuvo un funcionario desde ANSES y comentó que después de que en esta pandemia se encuentran con un escenario diferente, se encuentran con ciertas falencias del Estado, y ahí sí volvemos a la palabra estructural, y ahí vuelvo a su área. Digo, uno puede tener ciertos desafíos, como usted mismo dijo cuando subió, esto es un desafío, bien, uno puede tener ese desafío, pero hay una pandemia de por medio. La pandemia cambió los desafíos, cambió el escenario y también se encontró con otras falencias dentro de esa realidad. Sí, lo que tiene que ver con la pandemia, que es algo que afecta, por supuesto, a todo el mundo. Lo que sí tenemos en claro que para salir de la pandemia sabemos que va a quedar tierra arrasada en muchas ciudades de la provincia, tanto ciudades como Victoria, que son ciudades donde hay fuertemente, tiene que ver muchísimo, y más en los últimos tiempos, del turismo, ciudades como Concordia, donde tiene que ver mucho la producción y el turismo también, que son ciudades que, a diferencia quizás de la ciudad de Paraná, o lo que son las capitales administrativas o las capitales de las provincias, donde generalmente la gente no trabaja o no tiene que ir a trabajar o está en la casa y cobra a fin de mes un sueldo porque en muchas familias hay un ingreso del Estado. En cambio, en ciudades como las nuestras va a ser una tarea de largo tiempo, pero
va a ser un gran desafío, ¿no? Y que sabemos que tenemos que salir adelante, pero también sabemos que para terminar con la pobreza estructural, no basta con que venga una buena época de bonanza económica, como hemos tenido en la Argentina, sino atacar de raíz. Y en eso significa que la responsabilidad también es de los intendentes, con las instituciones de la ciudad, la provincia, con el gobernador y el gobierno nacional. Y digo esto porque también en las prioridades tiene que estar siempre la red de agua, las cloacas, que tiene que ver con el saneamiento, ¿no? A todos, como intendente, nos gusta poner luces LED, nos gusta hacer asfalto, pero hay que empezar por lo primero. Por eso estamos trabajando también fuertemente en que los municipios puedan recibir en el futuro un fondo para saneamiento, así como recibía el fondo de la soja, pero que ese fondo sea exclusivamente para obras de expansión de redes de agua y cloaca, ¿no? Reparación de cloacas, reparación de colectores, reparación de redes de agua, cambiar las redes viejas de abeto cemento por PVC, es decir, que es lo básico, ¿no? Y después sí podemos pensar, una vez que lleguemos a cierto porcentaje en nuestras ciudades, decir, bueno, ahora aplico los fondos a otras obras, a poner iluminación LED, a hacer asfalto, a dejar mejoramientos urbanos, pero uno ve en la Argentina ciudades donde han hecho el asfalto sin que tengan las cloacas. Y lo otro que tiene que ver con el RENAVAP y el Registro Nacional de Barrios Populares, y lo que tiene que ver también con la posibilidad del acceso a la vivienda, y lo que tiene que ver también con lo mínimo que son nosotros estamos trabajando desde NOSA en un programa fuerte que tiene que ver con no solamente el saneamiento, ¿no? Agua, cloaca, cordón cuneta, sino también en los lugares más vulnerables trabajar en la erradicación de letrinas o lo que tiene que ver con la construcción del núcleo húmedo, ¿no? Porque de nada sirve que una familia que viva sin nada tenga red de agua, tenga una cloaca, si después tiene un baño que no está en las condiciones mínimas de higiene y dignas, y en eso también vamos a trabajar para acompañar y trabajar en conjunto con el municipio y con todas las instituciones de la ciudad. Cresto, el haber sido intendente de Concordia obviamente le debe dar una mirada muy amplia, sobre todo teniendo ahora más de 2.000 municipios a nivel país bajo su ala. ¿Cuál es la mirada y haciendo un parangón con todos los otros municipios del país? ¿Qué es lo que más necesita, qué es lo que más está necesitando desde su área para todos estos municipios? Y lo que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, yo como intendente en 4 años, hoy justo salgo de un programa de radio en la ciudad de Concordia y yo le decía, porque me planteaba qué relación tenía con el intendente actual, que es mi viceintendente, en el cual es un gran compañero de trabajo, que era mi secretario de gobierno. Y yo le decía que en lo institucional, yo lo único que le planteé era cuidar 4 o 5 cosas que habíamos logrado, ¿no? Tener un código de ordenamiento urbano y territorial en la ciudad, no haber aprobado nunca en 4 años un loteo por excepción, tener una planta de personal modelo. ¿Qué significa? Es un empleado municipal cada 100 habitantes, es decir, Concordia tiene casi 200.000 habitantes y tiene 1.700 empleados municipales, es decir, que no insume más del 50% del presupuesto, que es lo ideal para que un municipio tenga herramientas para hacer otras cosas, si no, se va todo en sueldos y después no tenés herramientas para siquiera hacer un plan de bacheo. Lo que tiene que ver con el ingreso al municipio, en Concordia, en los últimos 4 años, no ingresó absolutamente nadie a la municipalidad, salvo por concurso, con secundario completo y con un concurso de antecedentes. Y eso hizo también que sea un municipio sólido, que tenga un fondo anticíclico para estas situaciones, ¿no? Estas situaciones de crisis. Pero lo que yo viví los 4 años era que viajaba toda la semana a Buenos Aires para gestionar las obras que realmente necesitábamos en los diferentes barrios, ¿no? Que más que nada era poder hacerle la red de agua, hacerle las cloacas, hacerle el cordón cuneta, iluminación, y no había un área del gobierno nacional que se dedicara a hacer una obra de expansión. En los últimos 4 años, el ENOSA, que era el organismo rector en ese sentido, en el 2015, el último año de Cristina Kirchner, tenía 3.500 obras en ejecución, es decir, que había municipios que tenía varias obras el ENOSA, ¿no? Porque tenés 2.000 y pico de municipios, y bueno,
y haber hecho en el ENOSA de que queden solamente 20 y pico de obras en todo el país, eso fue, se retrocedió mucho, ¿no? Es decir, hablábamos de 7 millones de argentinos antes del 2015, y ahora ya estamos superando los 8 millones de argentinos que no tienen acceso al agua potable. Y hay 5 millones de argentinos que tienen la planta de agua o la red madre, diríamos, y no tiene la obra de expansión, es decir, 5 millones que tienen el agua y que tienen la posibilidad de conectarse a una cloaca a la vuelta de la esquina, pero no tuvo posibilidad ese municipio de hacer esa obra, que es lo que estamos haciendo con el Argentina Hace en todas las ciudades, ¿no? Donde vamos a estar trabajando, firmamos un convenio con el gobernador, donde vamos a financiar 2.300 millones de pesos, de los cuales a la ciudad de Concordia van más de 100 millones de pesos para la primera etapa del plan director de cloacas. Y por otro lado estamos trabajando con el Argentina Hace en convenio también directamente con los municipios, ¿no? De Victoria, de Nogoyá, de Diamante, bueno, de todos los municipios de la provincia, ¿no? Y el impacto de esto, ¿no? Qué importante es, porque lo hemos hablado con distintos sectores sindicales, de cómo esta inversión va a impactar sin lugar a dudas, por ejemplo, en la construcción o en la movilización de dinero en distintos sectores. Sí, la idea es movilizar siempre de abajo hacia arriba, ¿no? Y de abajo hacia arriba se empezó primero, apenas asumimos lo que fue la tarjeta alimentaria para atacar los sectores más indigentes, y ahora lo que tenemos es la posibilidad a través de la Argentina Hace, que no solamente es ENOSA, sino también Vialidad Nacional. Ayer estábamos en videoconferencia con Martín Gil y varios municipios de la provincia, secretario de la Pública de Nación, inyectar a través de pequeñas obras, ¿no? Es decir, por eso en la Argentina Hace, una de las cláusulas es que se le dé participación a las pequeñas pymes, a las cooperativas, para hacer todo este trabajo, porque es lo que genera obra de intensiva más rápida. Y hemos logrado de que todas las obras de agua y saneamiento estén en la misma carátula, diríamos, que las obras de sanidad, lo que son la construcción de los hospitales, como se construyeron desde nuestro ministerio, los 12 hospitales modulares, con más de 1.000 camas para lo que se viene. Ojalá que no se tengan que ocupar, pero si se tienen que ocupar están, ¿no? Y bueno, y eso, lo que tiene que ver, todo lo que hace NOSA, encuadra dentro de esa carátula, ¿no? Y dentro de ese ítem que está autorizado a lo que tiene que ver con poder seguir trabajando, con todos los protocolos, con todos los cuidados, pero estas obras se están reactivando, las que estaban neutralizadas, y estamos firmando convenios y se están ya empezando obras en todo el país. Cresto, usted ya ha venido a Victoria y sabe la importancia de estas dos obras que va a tener injerencia aquí, por un lado, colectora calle Perón, y por el otro, la red cloacal del quinto cuartel, y que tiene que ver con esto que usted habla, con la dignidad de tener obras para necesidades básicas de los seres humanos. Háblenos, por favor, respecto de estas dos obras para aquí, para nuestra ciudad. Bueno, estas dos obras, primero yo me reuní con el intendente, me reuní con muchos actores de la ciudad que han tenido que ver, como lo que es Darío Garcilaso, que también fue intendente y también estuvo en obra sanitaria y conoce perfectamente, y que fue el que me hizo también una radiografía explicándome la situación, ¿no? De lo que es el colector, o lo que tiene que ver con la cloaca máxima, como se llama, a este colector Perón, que tiene casi 3 kilómetros, es una obra faraónica, una obra que yo digo patrimonio histórico, ¿no? Porque una obra increíble donde en algún momento llega a estar a 15 o 20 metros de profundidad. Sí. Y bueno, se está trabajando, ¿no? Es decir, hay una consultora trabajando también en todo lo que tiene que ver. Ahí hay varios temas que atacar, ¿no? Hoy tiene que estar construyendo un dique para que no se mezcle el agua que se potabiliza con los colectores, donde están las salidas de los colectores cloacales. Hay todo un tema de una crisis sanitaria que hay que atacar. Yo se lo dije al intendente, es la oportunidad de tener un plan estratégico. Nosotros con
con estas obras del quinto cuartel, más el colector, más todas las obras que se necesitan, porque este plan directriz tiene varias etapas, ¿no? Es decir, está la consultora, hizo el trabajo, faltaba el financiamiento y es lo que tenemos en cartera para financiar en la ciudad de Victoria. Lo importante es que para esta primera etapa del plan director de cloacas en Victoria, que son más de 100 millones de pesos, ya los fondos están devengados, significa que nosotros ya lo tenemos en el organismo, falta simplemente una certificación técnica para transferir los fondos a la provincia, que yo creo que va a ser en los próximos días, y durante el mes de junio tratar de lograr que esa obra se esté licitando, ¿no? Y así que en ese sentido, la estrategia que nos hemos planteado con el gobernador de la provincia es tratar de llegar en la provincia de Entre Ríos, así como están los objetivos de desarrollo sustentable al 2030, nosotros tenemos en Entre Ríos para llegar al 2022, 2023, con gran parte de la provincia con cobertura total de agua y una gran parte con cobertura de cloaca. Enrique, su historia está muy ligada a la política, ¿no? Su familia, inclusive su abuelo de nombre homónimo, fue un referente, ¿no? También, digo, en un momento difícil de la historia argentina fue gobernador y fue justamente levantado de su gobernación, para decirlo de alguna manera. Usted nació en ese contexto. Se hace de alguna manera la retrospectiva, ¿no?, de su vida. ¿Piensa que podría haber sido otra cosa que no ser político? La verdad que yo de muy joven, mi vida era más el deporte, yo iba a estudiar educación física. Yo tenía una relación, tengo muy buena con un deportista de Victoria, en el cual, es más, me fui a estudiar a Santa Fe, porque él se había ido a estudiar a Santa Fe, que es Víctor Clivio, y bueno, siempre corriendo triatlón, duatlón, muchísimas veces yendo a la ciudad de Victoria, y fui a estudiar educación física a Santa Fe y me terminé inscribiendo, vivía con mi hermana que estudiaba abogacía y terminé estudiando abogacía y empecé a militar en la facultad. Es decir, nosotros somos muchos hermanos, ¿no? Es decir, y somos dos solamente los que estamos abocados, Maida, que es diputada nacional, y yo, es decir, mis otros hermanos están en sus actividades privadas, son todos profesionales, trabajando lo suyo, pero uno lo mira así, y esto es como cuando uno ve el odontólogo que tiene los 3 hijos, y son todos odontólogos, ¿no? Es decir, muchas veces en la mesa lo que siempre se hablaba, yo nací el 26 de marzo de 1976, ¿no? Es decir, 2 días después del golpe de Estado, por eso llevo el nombre de mi abuelo, ¿no? Yo me iba a llamar Juan Manuel y mi abuelo estaba desaparecido, porque si bien después apareció y estuvo casi 5 años y medio preso, me pusieron Enrique Tomás, y un poco como que me marcaron también, ¿no? Es decir, pero bueno, esto hay que sentirlo, hay que tener vocación, a mí me gusta mucho y la verdad que el desafío ahora fue una definición difícil, que seguramente se va a entender por un objetivo digno, ¿no? Esto de estar en un organismo que quiere llevar agua a todos los argentinos, yo creo que es una meta realmente digna por la cual luchar. Enrique, entonces el legado primó sobre el talento, porque claramente participó y mucho en deportes, participó y mucho, tenía una carrera que iba en avance, y el legado primó sobre aquello, pero sobre todo el jugar siempre de primera, ¿no? Desde la historia de su abuelo, en un momento tan emblemático, aparte de nacer usted en ese momento tan emblemático, lo cual ya lo marcó hasta el nombre. Y bueno, y por eso tal vez hizo que el legado prime sobre el talento. El talento sí, del la verdad artista. Cuando yo estudiaba, empecé a estudiar y me acuerdo que la primera materia que rendí, desaprobé, ¿no? Y mi padre me dijo, mira, o te dedicás a entrenar o te dedicás a estudiar, si no vas a ser mediocre en las dos cosas, ¿viste? Y ahí dejé de correr triatlón al nivel que venía corriendo, ¿no? Yo había sido campeón argentino de duatlón, subcampeón argentino de triatlón. En el 92. En el 92. Y después de ahí
después, bueno, me dediqué fuertemente al estudio, seguí corriendo por hobby siempre, he corrido muchas carreras más, hasta el día de hoy, ¿no? Carrera por ahí que hay, por ahí tengo tiempo, más que nada atletismo, que es lo que menos tiempo te lleva para entrenar, las corro y me mantengo en forma, pero sí, la verdad que me dediqué de lleno a estudiar, me recibí de abogado a los 22 años y empecé ya en el año, con la Juventud Peronista, ya por el año 97, 98, ya empezamos a militar fuertemente en la provincia, con referentes de toda la provincia. Todos los que militamos en aquella época están hoy todos en lugares de responsabilidad: Juan Carlos de Arrichón en Diamante, Beto Val en Paraná, Adrián Fuerte en Villaguay, bueno, y así te puedo enumerar en toda la provincia referentes de la juventud que militamos en aquella época. Sobre política me quiero meter a charlar también, pero del costado más humano, ¿no? Porque hemos visto a través de los medios de comunicación cómo el presidente de la Nación ha subido su imagen positiva, medidas por distintas encuestadoras, y estás vos compartiendo, Enrique, reuniones de gabinete, viendo a un político en un momento histórico, en un momento muy complejo de hacer política en el mundo, no en Argentina. ¿Cómo lo ves en esa proximidad a Alberto Fernández? No, primero que lo veo con objetivos claros, lo veo como también una persona, un líder que busca el consenso, la unidad, que trata de buscar y sentarse con todos los actores de responsabilidad política y unirse por lo positivo, no dividirse por las cuestiones o por los errores que pueda llegar a tener cada uno, ¿no? Y eso es importante, una señal que los argentinos necesitan, y más en este momento. Yo creo que, así como dice un dicho que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, también es que el pueblo nunca se equivoca, ¿no? En el sentido de que es como que en un momento oportuno llega una persona con la templanza y la tranquilidad también con la que irradia un líder como Alberto Fernández a su pueblo, ¿no? En este contexto, tener una situación que, lejos de haber llegado a su pico, ¿no? Pero que la Argentina en ese sentido es un gobierno que trata de estar al lado del empresario, trata de estar al lado de los que menos tienen, digo, porque con los recursos que tiene, es decir, si paga el medio sueldo es porque no hay recursos para pagar el sueldo completo, pero lo importante es que está al lado de cada uno para poder sobrellevar esto de la mejor manera. Y bueno, yo creo que eso va a quedar en la historia. En la historia, muchos líderes, cuando uno mira la historia, se los reconoce después por la grandeza que han tenido en los momentos difíciles, ¿no? Porque en épocas de bonanza todo es mucho más fácil. Hay un premio que se entrega en el Congreso de la Nación que se llama Premio a los Líderes del Desarrollo, el gobernador Enrique Tomás Cresto. Y cuando uno mira por qué se entrega y por qué lleva el nombre de él, ¿por qué? Porque desde el Consejo Nacional del Partido Justicialista, que lo declaró héroe de la resistencia peronista, a lo que es la Federación Argentina de Municipios, reconocen su hombría y su templanza en la época oscura que le tocó vivir en la cárcel, ¿no? Cómo él se manejó en la cárcel con todos los otros que eran presos políticos, cómo le levantaba el ánimo, cómo los conducía. Y bueno, eso es lo importante. Yo creo que eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Y bueno, y lo que todos bregamos y luchamos, porque yo estoy al frente de un organismo que es un organismo muy importante hoy, ¿no? Tanto en OSA como AISA en Provincia de Buenos Aires, hoy tienen un rol fundamental. Y secretario de Obras Públicas está Martín Gil, que es un intendente también en uso de licencia de Villa María, Córdoba. Es decir, en Vialidad Nacional está un ex intendente que fue intendente hasta diciembre de Cañuelas, que es el interior de la provincia de Buenos Aires. Y lo importante es que haya una visión del interior, porque se necesita hacer un país más federal, que redistribuya mejor sus recursos, ¿no? Es decir, hoy estamos viendo como 50.000, 40.000 millones de pesos se van en subsidio al transporte en la capital,
y acá estamos luchando en el interior. Es decir, y eso lo tiene claro, yo creo que lo tiene claro el presidente, de que hay que redistribuir mejor los recursos, empezar a que la gente quiera nacer, vivir, estudiar, trabajar, formar una familia y morir en la ciudad en la cual nació. Y es más, que las ciudades del interior se conviertan en un atractivo también para ciudades como capital, donde hoy ya hay una densidad poblacional que ya no hay nivel de vida ni vida digna en esos lugares, ¿no? Es decir, ya se ha convertido en un gobierno muy centralista, es decir, un Estado muy centralista que viene de décadas, ¿no? Enrique hizo referencia a su abuelo en distintos momentos de la charla. ¿Está siempre presente ante cada desafío? Sí, yo he La tenido... figura, su templanza, tal cual dijo. Por ahí mucho cuando uno recorre y todo, yo lo que más es, si bien en la época de la juventud peronista yo tenía una relación, mi abuelo murió en el año 2000, yo tenía 24 años, ya yo me había recibido en la universidad, ya estaba militando y obvio que las primeras charlas y todo, pero yo compartí muchísimo los valores y los llevo también a la práctica también de lo que es mi padre, que fue 8 años intendente de la ciudad de Concordia y que tiene una forma de trabajar muy característica en política, ¿no? De que siempre por ahí nos queda hablar bien de uno mismo, ¿no? Perón decía, tenemos que hablar de las cosas mucho, de uno poco y de los otros nada, pero lo que se nos reconoce a nuestra agrupación, o la agrupación la cual formamos, es la capacidad de trabajo de estar focalizado. Es decir, hoy focalizamos en este organismo y el desafío nuestro es que llegar a la mayor cantidad de argentinos con agua, con cloaca, y vamos a dejar todo para en pos de ese desafío. Y yo creo que eso también es algo por el cual nos han convocado, porque saben también de nuestro trayecto y también buscar en un ministerio que venía golpeado, ¿no? Lo que es el Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional. Entonces yo creo que también quiso Alberto que esté integrado por intendentes, pero también que en sus gestiones cada intendente sean reconocidos por haberse manejado con austeridad, con transparencia en la cosa pública, y eso es importante también. Enrique, ¿cómo se ve en perspectiva, no? ¿Se ven en un lugar que no sea un lugar político? ¿Cómo se imagina en los próximos años? No, trabajando, yo soy desde el momento que a mí me convocan a este desafío, uno es parte de un equipo, ¿no? Es decir, esto como te convocan, estás jugando en un equipo y te convocan a jugar en la selección, ¿no? Después, el lugar ya hasta no depende de uno tiene que dejar todo en la cancha y después hay un director técnico que en este caso es Alberto Fernández y él va a definir qué partido nos toca jugar y en qué lugar, más allá de que cada uno tiene su bastón de mariscal en la mochila y tiene anhelos, deseos, objetivos. En política no es solamente lo que se quiere, sino lo que se puede en pos de un trabajo en conjunto y en equipo, ¿no? Lo que queda claro, Enrique, es que las reuniones intrafamiliares de los Crestos en Concordia son historia contemporánea política. Eso es claro. Sí, yo creo que mi abuelo cuando fue gobernador y lo que uno conoce y lo que uno pudo leer es que tenía un gran proyecto de provincia que era transformar Entre Ríos en la granja de la República para que después sea la granja del Mercosur. Por eso uno ve cada ciudad con su actividad productiva, ¿no? Es decir, Concordia con la citricultura, después lo que es la miel en otros lugares, lo que es la avicultura, la apicultura,
Bueno, creo que en Victoria volvieron con la vinicultura también, es decir, Sí. Y bueno, lo importante es que Entre Ríos es una provincia que uno lo ve ahora que recorre la Argentina, ¿no? Es decir, yo después de recorrer el conurbano bonaerense, me doy cuenta de que Entre Ríos es una provincia hermosa, que tiene todo para crecer. Después de recorrer provincias del norte de la Argentina que tienen que hacer acueductos de 500 kilómetros para tener agua, vivimos en una provincia rica, una de las mejores distribuidas del país, que tenemos todos los recursos y yo creo que en este contexto el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, tiene la posibilidad de hacer una muy buena gestión, porque también a nivel nacional hay un gobierno que está pensando en desarrollar provincias como la provincia de Entre Ríos y lo que tiene que ver las provincias del interior del país, ¿no? Y eso yo creo que tenemos un gran futuro como provincia, ¿no? Y la idea es trabajar fuertemente desde Nación, como se lo dije al gobernador en reiteradas oportunidades, ¿no? Yo soy parte de tu equipo, Gustavo, le digo, y estoy no solamente para llevar recursos, agua, saneamiento, plantas de tratamiento, plantas de agua y todo lo que tenga que ver con el lugar donde estoy, sino también ser un gestor para la provincia y luchar en cada una de las cosas, ¿no? Decir, y más en este ministerio que somos todos colegas. A mí me tocó ser presidente de la Federación, del bloque justicialista de la Federación Argentina de Municipios, y me tocaba trabajar junto con los que hoy son compañeros de equipo, ¿no? Con Martín Gil, con Gabriel Catopodis, con Gustavo Arrieta, con cada uno de los intendentes. Entonces nos ayudamos mutuamente. Por eso cuando hay que destrabar algo en vialidad nacional, también lo llamo a Gustavo Arrieta, le digo, mirá, en la ruta 18 lo que pasó fue esto, hay un proyecto que tenía Cristina, en ese momento estaba Urribarri de gobernador, que era hacer la autovía Paraná-Concordia, y después por una decisión del presidente de la Nación anterior, lo quisieron hacer solamente en los extremos autopista y en el medio que sea de un solo carril. Y bueno, se volvió al proyecto original, es una inversión de 7.000 millones de pesos que quedan por hacer en esos 4 tramos y se reiniciaron, y bueno, y uno sabe que aportó su granito de arena para que eso suceda, y eso es la satisfacción que le da, ¿no? Con el ministro de Obras Públicas, Catopodis, hablan en el mismo idioma, ¿no? Porque vienen de años de experiencia similar, trabajando en gestiones dentro de intendencias. Claro, por supuesto. Por eso, incluso ese acercamiento del que usted hablaba. Sí, continuamente. Nosotros, en todas las reuniones recorridas, en este momento, antes de empezar esta charla con ustedes, estaba hablando porque está con el presidente, que fueron a La Pampa y ahora iban a Neuquén, y iban a inaugurar una planta de tratamiento hecha por el ENOSA, en lo que es en Villa Langostura. Inauguró una planta de tratamiento en Las Calitas, Tucumán, a la semana pasada. Firma convenios que tienen que ver con el organismo que me toca ser titular. Y bueno, y continuamente estamos en contacto y en relación para trabajar fuertemente, ¿no? Es decir, yo el desafío también es darle una mano también a todo lo que tiene que ver, si bien trabajamos para toda la Argentina, que es nuestra responsabilidad, pero es obvio que así como Martín Gil es de una ciudad de Córdoba, Gabriel Catopodis es de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, y yo de Entre Ríos, hay un compromiso también de trabajar fuertemente y ayudarnos entre nosotros, ¿no? Trabajar en todo el país, pero también fortalecer nuestras provincias, porque es lo que uno ve. A mí me tocó, yendo a Nación a gestionar, ver cómo las diferentes provincias, los tucumanos, los mendocinos, ¿no? Cómo tienen en lugares estratégicos hombres y mujeres en el gobierno que trabajan, como me pasa a mí, para todo el país, pero también tienen su corazón en su provincia. Entonces no, yo siempre planteaba la posibilidad, bueno, y esto Gustavo Bordet lo vio y lo tuvo claro, y por eso hay representantes en puertos y vías navegables, estamos nosotros en lo que tiene que ver el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento. Y bueno, y hay posibilidad también de seguir teniendo lugares estratégicos entrerrianos para
empezar también a volcar también beneficios para nuestra provincia, ¿no? Enrique, le hago la última pregunta y obviamente le agradecemos por este espacio, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta cercanía que tienen, cómo se encuentra en este rol que implica empezar a recorrer todo el país, ¿no? ¿Cómo se arregla en esta vida personal siendo papá de una familia, bueno, 4 hijos, una mujer que lo debe demandar? Digamos, ¿cómo se mixtura esa vida entre el político y quien, bueno, hoy también es papá de familia? Bueno, la verdad que es un desafío enorme, nos complicó muchísimo todo lo que es esta pandemia por la posibilidad de viajar poco, de no poder estar cerca de la familia como uno quiere, porque tampoco hay posibilidad de que viajen a Buenos Aires. Pero bueno, este es el desafío y es el sacrificio. Uno cuando abraza esta causa es como que posterga un montón de cosas, ¿no? Es decir, trata de estar el mayor tiempo, pero si no tenés una mujer a la par que esté bien plantada y que sean los cimientos de la familia, una familia es imposible que los hijos tengan una guía, que tengan un acompañamiento. Por eso es fundamental, ¿no? Es decir, yo siempre veo hombres en la política que depende 100% muchas veces, o un 80, 90% de la mujer. Por eso hoy es el cumpleaños de mi esposa, ¿no? Yo estoy en Concordia ahora. Y bueno, y la verdad que me acompaña en todo, y todo el trabajo social en Concordia. Ella sigue acompañando al intendente Francolini en todo el trabajo social, desde la Fundación CONACER, que es la Fundación Concordiense de Estudios y Proyectos para el Desarrollo, y que tiene que ver con todo lo social, una fundación que la creó mi madre hace casi 30 años, y así que bueno, sí, es difícil, pero desde el momento que tomamos esta definición, me faltó decir la parte más importante, ¿no? Cuando tuve este ofrecimiento, lo primero es la familia, que consultamos y que hablamos, porque sabíamos que en esto, ahí por ahí te toca un fin de semana, que tenés que ir a recorrer a cualquier provincia y tenés que estar, ¿no? Y el ENOSA tiene obras en toda la Argentina, y encima con este presupuesto que nos van dando, porque tenía un presupuesto de 7.000 millones de pesos del año 2019 que fue reconducido, y ya nos destinan para este año 30.000 millones de pesos más, es decir, que nos cuadruplican el presupuesto, y esto va a seguir creciendo a medida de que este plan estratégico se vaya desarrollando en toda la Argentina, y eso hace de que tengamos que estar en todo el país, ¿no? Así que por supuesto que es un gran desafío, así y bueno, y el acompañamiento de la familia, por supuesto que está, y de mis hijos también, que lo entienden, y que bueno, como siempre se dice, ¿no? Tratar de estar con calidad. Que están acompañando, ¿no? Bueno, le agradecemos, obviamente, esta charla, por tomarse este tiempo, que tiene que ver con la familia también, allí, desde la localidad de Concordia, para LT39.tv. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, gracias a ustedes. Buen fin de semana. Gracias, por favor, igualmente. Enrique Cresto, aquí en LT39.tv.